Bien, estimados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sábado 18 de julio del 2020. Vamos a entrar a la lección de escuela sabática, el número 3, que lleva por título Dios el Padre. Dios el Padre es el título de hoy día. El versículo motivador está en Salmos 111:9. Redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Esto califica como adjetivos al nombre de Dios el Padre, santo y temible. Bien, empecemos con el versículo número 1, que está en Ezequiel 1:26. Lo pueden encontrar allí en su lección. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él. Aquí está la configuración de la forma humana, porque dice que el que estaba sentado allí, Dios, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía a un hombre sentado sobre él. En Daniel 7, de 9 al 10, es un libro de profecías, pero solamente necesitamos estos versículos para hablar acerca del tema de la lección número 3. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Millares de millares le servían, y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto, hermanos, es una escena de juicio. Dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es lo que ve el profeta Daniel y así lo escribe. Y vamos a grabarnos esto, porque no es el fin explicar una referencia profética, pero notemos que había un trono, con su trono eran llamas de fuego, era un trono con llamas de fuego, pero tenía ruedas. Lo vamos a dejar ahí. El trono es una silla donde se sientan los reyes, los emperadores. Acá también dice que vio un trono, pero con ruedas. Yo me imagino que se parecía a una silla de ruedas cuando un inválido se sienta, ¿no? A una persona que lo han operado, que se accidentó, etc. Y usa una silla de ruedas. Así dice. Es un trono, leamos otra vez, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Y las ruedas del trono mismo. Y no es que este juez, no es que nuestro Dios sea paralítico, porque esto es profecía. Eso lo tocaremos en otro momento, pero que quede claro que el trono es movible. Eso quiere decir que el trono se mueve en diferentes departamentos, en diferentes áreas, en lo que se refiere al capítulo 7 de Daniel.
Ahí el trono es para que se siente el rey, nuestro Dios, y es una silla de ruedas, porque dice que tenía ruedas este trono. Pero por supuesto que no es paralítico, y eso lo recalco en forma muy pintoresca, por lo que es profecía. Eso quiere decir que el trono es movible, se desplaza de un departamento a otro para hacer actividades diferentes. Es decir, su trono, su gobierno, su radio de acción, su poder, eh, como rey de reyes y señor de señores, en su trono es movible, ¿no? Porque esta silla tenía llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente también. Lo dejamos ahí. Avancemos con Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Ahora, en Deuteronomio 10, 17 y 18. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, todopoderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Características de Dios. Ahora, en Salmos 103, de 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a incidir en estos adjetivos, en estos atributos, porque también sabemos que es un rey, es un juez que se sienta, es un trono que se mueve por donde él quiere, gobierna. Pero aquí nos detengamos que él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como en la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Confiemos en nuestro Dios, porque todas las cosas que nos suceden es para bien. Él es grande, es misericordioso, es lento para la ira, pero grande y misericordia. Y también dice aquí que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es el Dios que tenemos. En Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En estas horas de aflicción, de enfermedades,
de pandemia en algunos lugares y de hambruna en otros lugares y de persecuciones en otra parte del mundo, nos dice, conforme al Nuevo Testamento, el Antiguo también nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso es lo más difícil para nuestra naturaleza humana, sacar de nosotros y dejarlo, porque en Isaías dice, mas Él cargó sobre Cristo nuestras iniquidades, ya que nosotros no podemos, pero Él cargó. No dejará para siempre caído al justo. No te desanimes, no te impacientes, porque todas las cosas que nos suceden es para bien, aunque no lo entendamos, porque Dios no nos llamó a entenderlo ni a estudiarlo. Dios nos llamó a dos cosas, a creerle y a obedecerle. Amén y amén. En Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ese es el amor de Dios que no entendemos. Comenzando por mí. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dice su santa palabra. En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan capítulo 4, de 8 al 9, nos dice la lección, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es una condición. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa es la demostración del amor de Dios. La demostración del amor de Dios no dice que es la prosperidad económica, ni tampoco que solamente es la sanidad del cuerpo, ni tampoco es la felicidad, el gozo terrenal. Dice que el amor de Dios se manifestó. Dios no pudo hacer más grande, una cosa mayor, sino que enviar a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Elena G. de White dice, si hay un pobre, si hay un menesteroso, el amor de Dios no hace acepción de personas, ha enviado a su Hijo Jesucristo. Si alguien está menesteroso y pobre, eso no es de tu incumbencia. Dios tiene un propósito, porque Él no hace acepción de personas. Él está en todos los hombres, en todas las condiciones sociales, económicas, de salud que tiene cada ser humano. Tú puedes estar en el hospital o sufriendo, pero también puedes estar en la calle feliz y contento y sano, pero también sufriendo, también expuesto a las armas del enemigo. Sigamos. En Mateo capítulo 11. Mateo 11, del 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Por eso que en Juan 4:16 dice, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él, es por Jesucristo. En Juan capítulo 14, si seguimos la hilación de esta breve lección, dice,
Juan capítulo 4, del 7 al 11. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Esto narra el desconocimiento que se tenía del Hijo de Dios. Entre samaritanos y judíos eran dos pueblos enemigos, ¿no? Había el prejuicio regionalista o nacionalista, no sé, pero Jesús, independientemente de eso, le dijo que le dé un poco de agua. Y Jesús le dijo, y ella le responde negativamente, ¿no? Como tú siendo judío me pides a mí. Pero le dice, si tú supieses, tú le pedirías y te daría agua viva. Vale el motivo de detenernos en esta lección que Dios el Padre, que solamente podemos tener la revelación del Padre, no directamente, sino a través del Hijo, a quien Él nos quiere revelar, como nos está revelando en este momento. Se le reveló a una mujer que no era de su pueblo, y acá se visualiza, se constata de que no se lo conoció. Los contemporáneos, los que vivían en esa época, los que se veían en las calles de Jerusalén, cerca a Samaria, cerca al Jordán, cerca a Galilea, ¿no? Por el sur de Judea, lo veían a Jesús, pero no reconocían al Padre, no lo conocían a Él. Ese es el problema del hombre. Yo quisiera leer ahora el siguiente versículo, Juan capítulo 5, del 19 al 26. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y como sabemos, ¿no?, que el Padre, el Hijo, y vamos a ver después el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, ellos poseen vida en sí mismo. No como nosotros,
tenemos vida prestada, que Él nos ha prestado. Él nos ha dado, y por cada latido de nuestro corazón, Él está trabajando. Por cada respiración, Él sigue trabajando en nosotros, dándonos vida, porque esta vida es prestada. Él nos ha administrado, pero la vida en sí mismo reside en el Padre y en el Hijo, es decir, en Jesucristo. Es tan decisivo el aceptar a Jesucristo, porque Él es el único velo, el único camino, el único que se sacrificó y elaboró un camino que nos lleva efectivamente a Dios, a la vida eterna. Y este versículo, el 24, dice: el que cree al que me envió, tiene vida eterna. Nuestra vida eterna ya empezó. Ya estamos viviendo el reino de los cielos por fe. Pero claro, acá seguimos siendo limitados económicamente, estando enfermos, teniendo preocupaciones, teniendo estreses, teniendo amenazas de los enemigos del pueblo de Dios. Pero nosotros ya experimentamos la vida eterna por fe, ¿no? Ya tenemos la vida eterna, porque dice: y el que tiene la vida eterna no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso que la palabra en esta hora es confía. Confía, hermano. Confía, hermana. Confía, confía. No te desanimes. Oremos unos por los otros. Lamentable, hay muchas malas noticias de los nuestros, de todo el pueblo de Dios en todo el mundo, ¿no? Porque flaquea, ¿no? Se entibia la fe. Pero ¿qué se va a hacer? Ese es parte del plan de Dios. Nos ha mandado a flaquear, ¿no? Era el propósito, hizo que el pueblo vague 40 años en el desierto. También aquí, en esta Canaán, estamos dando vueltas, ejerciendo y mejorando nuestra relación con Dios a través de la fe, para heredar la Canaán celestial. Luego en 2 de Crónicas, capítulo 30, 27, dice así: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Hay un santuario en el cielo. ¿Dónde dice? Aquí lo dice. A pesar que eran sacerdotes, he leído 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Eran sacerdotes, sujetos a pasiones, de carne y hueso, pero eran escogidos por Dios. Eran escogidos y sacudidos y tratados por Dios para que ejerzan este ministerio. Y ellos se ponían de pie y se ponían de esta manera, ¿no? Es así la bendición sacerdotal judía hasta ahora, ¿no? Así. De esa forma. Después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Llegó ahí, hermanos. Todas estas aflicciones, cuando tú oras, levantas tu voz fuerte, o a veces no fuerte, o a veces lo haces nadie te escucha. Igual llega al santuario, hermanos, llega al cielo, llega con la misma velocidad, siempre y cuando llega de la misma forma, siempre y cuando sea a través de Jesucristo, por supuesto que sí. Porque a veces no tenemos oportunidad de arrodillarnos, digamos, en el bus, en la calle o a mitad de la pista, porque ahora hay muchas necesidades, ¿no? Pero ahí llega hasta el cielo, créelo, hermano.
Ahora sí, ahora en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. 6 y 7. Y que estamos en este cuerpo todavía. No somos todavía la iglesia glorificada, somos la iglesia militante, ¿no? Que estamos en las luchas, ¿no? En las pruebas, pero estamos dentro del pueblo de Dios y nuestro nombre ya está escrito. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando creemos de todo corazón, confesamos con nuestra boca ante un público de 2 o 3 o muchos y decimos que nuestro Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador personal es Jesucristo, nuestro nombre es escrito en el cielo. Y acá dice, mientras que estamos ausentes en el cuerpo, tenemos que estar confiando, como en el Espíritu, con nuestra mente, con nuestro corazón, porque por fe andamos, versículo 7, 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. La Biblia, para la Biblia hay dos clases eh, digamos, de ciudadanos, ¿no? Así como el estado civil se clasifica en solteros y casados, no sé poner más ejemplos, se clasifica también en impíos y justos. La Biblia lo clasifica así. Y el justo, como según Dios, ¿quién es justo? Es aquel que vive por fe, porque el versículo dice, mas el justo por su fe vivirá. Pero claro, esa fe no va sola, por supuesto. No va, para que tenga vida y no esté muerta en sí misma, tiene que ir con buenas obras, y las obras, pues, las que conocemos, son la de los mandamientos de Dios que están en su palabra, ¿no? Y que nosotros vivimos no por vista, no por lo que nosotros acá evaluemos, palpemos, por lo que nosotros podamos juzgar con nuestros ojos. Voy a decir así, es el Espíritu Santo que tiene que ayudarte a discernir que vivimos por fe, no por vista. Eh, Tú siéntete seguro si tú estás andando en el Señor, si tú estás arrepentido de todo corazón. Cada día a la fe le sumas la virtud, y la virtud es ese sencillo culto matutino en tu casa, todos los días, domingos y feriados. Entonces ese día te va a ir diferente, porque el diablo ha enseñado el diablo que en lugar de hacer el culto matutino, muchos ven el horóscopo. Agarran el teléfono y ven su horóscopo. El diablo ha engañado, por eso que viven tibios y sin fe y viven de caída en caída. Pero no, nosotros vivimos por fe, haciendo culto matutino y leyendo estas lecciones que tenemos en este año. Ahora, en Éxodo 34, 6 y 7. 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero esta maldición se corta cuando te entregas al Señor Jesucristo. Se corta y de ahí tu generación, tú, es bendecida en el nombre de Jesús. Y todo eso lo aceptamos por fe, porque dice aquí que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado. Dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, hermano. Pero hubo quien sí pagó de acuerdo a nuestros pecados, perfectamente. Ese fue Jesucristo. Dios, Jehová, estranguló a su propio Hijo en lugar de nosotros, porque la ira de Dios, hermano, cayó sobre su Hijo, porque en Él se agolpó todos los pecados habidos y por haber. Por eso que cuando dijo consumado es, dice, lama, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios apartó su mirada, lo abandonó para que solo el Hijo fuera es el único responsable de nuestra salvación, porque Él pagó. No murió, la sangre no lo dio el Padre ni el Espíritu Santo, sino el Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante el nombre de Jesús. Y eso lo digo porque hay muchas noticias que ligeramente nombran el nombre de Jesús para cualquier cosa, se escudan en eso y pecan, porque no se debe tomar el nombre en vano ni a la ligera. El nombre de Jesucristo tampoco. Ahora, en Salmos 103, 17, es el penúltimo versículo. Salmos 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ahora sí, un versículo del Nuevo Testamento, con el cual terminamos, en Romanos 11, 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. A los que vivimos por fe, debemos andar con cuidado, porque de lo contrario podemos ser cortados. ¿Dónde dice? Mira pues la bondad y la severidad de Dios al mismo tiempo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, hermano, y para conmigo, así sea. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Que Dios bendiga su palabra y que en esta lección número 3 hemos conocido al Padre a través de Jesucristo. El Padre es tremendo en santidad, hermanos, que no cabe en nuestra mente. Que los mismos cielos y las estrellas huyen delante de su presencia. ¿Cómo será, hermano, cuando se encienda, cuando se encendió la ira de Jehová? Porque ¿a qué voy? En la siguiente lección vamos a ver lo que el Hijo ha hecho, ¿no? Jesucristo fue el que cargó sobre él. Esos detalles lo veremos la siguiente semana. Que Dios te bendiga y sigamos en oración, porque si tenemos enfermedades o tenemos limitaciones, Dios quiere que más doblemos nuestras rodillas. Si en esta cuarentena no nos hemos humillado, no hemos hecho culto matutino, no hemos orado, no nos hemos arrepentido orando, vendrá un rebrote, hermano. Y tendremos que hacerlo. Lo que la iglesia no lo hizo en mucho tiempo, lo tendrá que hacer no sé en cuántos meses o tiempo. Que Dios bendiga y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.